Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de los domingos en los cuales hacemos estudios o reflexiones sobre distintos aspectos de nuestra psicología, sobre distintos defectos psicológicos. Hoy vamos a estar viendo un estudio bastante importante sobre lo que es la depresión. Vamos a ver algunos detalles de ese defecto psicológico. Vamos a ver cómo este se manifiesta en nosotros muchas veces de formas muy sutiles y es importante empezar a reconocerlo en sus pequeños detalles a través de la autoobservación. Justamente ese es digámosle que el propósito de estos estudios, que nos animemos a autoobservarnos para descubrir cómo en nuestra psicología se manejan estos defectos psicológicos que aparte de que tienen atrapada pues una importante porción de nuestra conciencia, son defectos que nos quitan el ánimo, el fuego, que nos sirve para poder hacer este trabajo de conocimiento de sí mismo. ¿Okay? Vamos a invitar a las personas nuevas que tal vez se acerquen a esta página a través de esta reflexión a que nos acompañen en las conferencias de conocimiento de sí mismo que vemos todos los jueves y sábados en su fase A en vivo en el horario de las 7 de la noche, hora de la República Dominicana. Estas conferencias quedan grabadas aquí en la página, así que si no pueden participar de la conferencia en vivo, igual pueden buscar siempre las conferencias aquí en la página. También si ustedes gustan hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp o de nuestro grupo de Telegram, al cual enviamos siempre las notificaciones cuando estamos en directo con alguna conferencia, alguna práctica o con algún estudio. Pueden buscar aquí en la descripción de este video el enlace para unirse. A lo largo de la semana tenemos distintas actividades aquí en la página, entonces ahí siempre mantenemos enviando la información a los grupos. Les recuerdo que estas conferencias son completamente gratuitas, lo mismo que todo el material complementario que enviamos de cada tema también se recibe completamente o de una forma completamente gratuita por aquí por la página y también en los grupos. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Por aquí ya hay varios compañeros que se están uniendo para participar de esta reflexión que tenemos el día de hoy y ya algunos nos van dejando sus saludos. Por aquí está Nando Lobo, que desde Viejo Tucumán, Argentina, nos está saludando. También Talía Laureano está por aquí, nos da las buenas noches. Les recuerdo que si les surge cualquier pregunta en relación a esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy, por favor déjenle en los comentarios también sus impresiones, cualquier aporte que también nos quieran dar. Por favor usen ahí el chat, que lo interesante de estos estudios es hacer esa interacción con ustedes y que ustedes nos retroalimenten con sus comprensiones y sus preguntas para dejar pues el tema lo más claro posible. Por aquí Vianney Bello también ya se ha unido para participar de esta reflexión, que como les decía al inicio, es un tema que es bastante importante. Este es un defecto psicológico que toma mucha fuerza en estas épocas de fin de año, donde las personas empiezan pues a recordar y entran unos defectos nostálgicos y por ahí, si está ese defecto depresivo, pues aprovecha y se alimenta muchísimo. Es también bastante increíble cómo para estas épocas, lo que es el mismo yo del suicidio, se roba o toma tantas víctimas. Y es justamente porque los defectos psicológicos se aprovechan de ciertas circunstancias para manifestarse y pues llevarnos a cometer muchos errores. Por aquí Agustina Malma nos saluda desde Perú, por aquí Danadier Hernández también nos da las buenas noches. Pedro Arnulfo Daza nos saluda desde Colombia. Un saludo para Pedro, para Agustín Camejo, que también por aquí ya se ha unido. Bueno, y mientras estamos aquí saludando, pues ahí se han ido conectando
varios compañeros. Sean todos bienvenidos. También para los que vean esta reflexión por diferido, también bienvenidos. Recuerden que pueden dejar cualquier pregunta que tengan. Siempre estamos pendientes de los comentarios en la página para darle solución a las inquietudes que tengan. Por aquí Jimmy Tixe también nos saluda desde Huánuco, Perú. Bueno, vamos entonces a ir de inmediato dando inicio a este tema. Por aquí Eric Uriel también nos saluda desde mi casa, dice. Bueno, pues un saludo, Eric, desde la mía. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio de inmediato con este estudio. Cualquier aporte que ustedes nos quieran dar o preguntas, por favor lo dejan ahí en el chat para que ampliemos la comprensión del mismo. Hoy vamos a estar estudiando un poco sobre el yo de la depresión. Nosotros los domingos abrimos este espacio hace un tiempo ya con la intención de compartir ciertas comprensiones que vamos pues teniendo en torno a los distintos efectos psicológicos que pues uno va observando en su propia psicología, que uno va trabajando para llegar a eliminarlos. Uno va trabajando detalles y va adquiriendo ciertas comprensiones. Entonces compartimos estas comprensiones con la finalidad de que ustedes se animen a mirar esos yoes en su psicología. Hay veces que uno escucha una reflexión y ve ciertos detalles o logra observar ciertos aspectos que antes uno no reconocía en sí mismo o no se daba cuenta que eran un defecto psicológico o que eran la manifestación de ese defecto. Sin embargo, cuando escuchamos hablar sobre estos temas, cuando vemos expuesto al yo psicológico, entonces ahí nos animamos a ver más, a buscar esa entidad psicológica en nuestro interior para poder trabajarla y eliminarla. Recordemos que un aspecto muy importante de lo que es el conocimiento de sí mismo para poder avanzar es la parte psicológica. 97% de nuestra esencia, que es fuego, que es ánimo para ser, que es luz, que es sabiduría, que es comprensión, que es amor, está atrapada dentro de todos esos defectos que tenemos en nuestro interior. Y la depresión o el yo depresivo es apenas uno de tantos defectos que tenemos en nosotros y que debemos de aprender a observar, reconocer, trabajar y eliminar para que podamos rescatar ese fuego, ese ánimo que este defecto constantemente nos está robando. Este es un defecto que está muy relacionado con lo que es la debilidad emocional. Es un defecto que definitivamente nos quita incluso hasta el ánimo para nosotros vivir. Es un defecto que en su aspecto ya más oscuro no puede llevar a una persona hasta a quitarse la vida, porque siente o le hace sentir que la vida realmente no tiene sentido. Pero ya ese es en su aspecto, digámosle, más extremo. Lo importante es que nosotros empecemos a ver el defecto desde sus pocas manifestaciones, porque de lo poco es que se llega a lo mucho. A veces nosotros tenemos detalles que se manifiestan de tristeza, de una constante insatisfacción, de una constante sentimiento de frustración. Empezamos a alimentar o a dejar que se manifiesten en nosotros esos pensamientos pesimistas, esos pensamientos de lástima de sí, etcétera, y no nos damos cuenta cómo de esos pequeños detalles, con esas pequeñas manifestaciones, se va alimentando un defecto psicológico muy pesado que termina por hacernos ir perdiendo interés, incluso hasta por las actividades cotidianas, un defecto que termina incapacitando a las personas incluso hasta por temporadas, porque es un defecto que, como todos, se va cronificando, se va alimentando, se va haciendo cada vez más pesado. Una persona empieza a alimentar estados de tristeza, estados de frustración, de lástima de sí, y le va dando tanto alimento a ese defecto psicológico hasta que un día ese defecto termina definiendo la personalidad. Entonces la persona ya empieza a definirse como una persona depresiva, que ya está constantemente en esos estados de oscuridad, en esos estados de debilidad emocional. Este defecto es bastante común que empiece a manifestarse y a desarrollarse
en lo que es el proceso de la adolescencia, por todos esos cambios que se van viviendo a nivel emocional, a nivel sexual. Cuando ya la persona pasa de los 7 años, pues ya ha formado una personalidad. Entonces ya los defectos psicológicos que ha creado en otras existencias, pues empiezan a manifestar, empiezan a buscar tener participación en esa existencia. Entonces, con las diferentes situaciones, la convivencia que con la familia, que con los amigos, esas distintas frustraciones por los cambios que va teniendo, por las relaciones tal vez fallidas con otras personas, etcétera. Ese defecto de la depresión pues empieza a marcarse en ese adolescente. También es muy común que en la adolescencia pues empiece el proceso de pérdida de la energía sexual. Es la pérdida del fuego en la persona. Entonces, mientras las personas más pierde y pierde ese fuego interior a través de lo que es, por ejemplo, la masturbación, pues obviamente se va volviendo más fría y ese defecto pues tiene más peso, suele manifestarse más. También es un defecto que tiene mucha fuerza en lo que es la edad madura, cuando las personas ya empiezan como a percibir cómo la debilidad empieza a apoderarse de su cuerpo, de su psiquis, cuando ya una persona ve la muerte como algo cercano, etcétera, o cuando ya se va dando la frustración porque ya yo no puedo hacer las cosas que hacía cuando era joven, o están esas nostalgias por cosas del pasado, pues también se manifiesta con mucha fuerza. Pero la realidad es que el tema de la depresión se ha convertido en un flagelo en la sociedad que cada día se vuelve más común. Incluso es hasta más común en lo que es la mujer, porque la mujer es muy emocional, la fuerza de la mujer está en su emoción y dado el hecho de que estamos en un estado pues caído, lo que carecemos es de una fuerza emocional. Las mujeres acumulamos mucho dolor, entonces eso suele llevarnos mucho a lo que es el tema de la depresión. Algo para tener en cuenta en torno a este defecto de la depresión es que realmente no importa la condición social ni el estatus de las personas, eso realmente es irrelevante para el yo depresivo, lo que es la vida que la persona lleve, porque este defecto solo busca destruir a las personas. A veces tendemos a creer que hay una justificación para estar depresivos. Yo estoy depresiva, pero es porque yo tengo una mala relación con mi mamá o con mi papá, o porque yo soy una persona muy solitaria, porque no he podido conseguir una pareja, o porque no tengo suerte en el dinero, o porque no logro, o porque tuve tal pérdida. Y creemos que realmente tenemos una justificación para estar así, para sentirnos mal o para deprimirnos. Y cuando nosotros reflexionamos esto un poquito más, nos damos cuenta de que no, de que realmente esas son solo justificaciones que usa el yo para manifestarse, pero la realidad es que hay personas exitosas, personas que tienen mucho dinero, personas que tienen pareja, personas que tienen lo que muchos podrían llamar una vida perfecta y resulta que son personas que también se deprimen. Incluso hemos visto personas de mucho éxito, de mucho prestigio, personas muy halagadas y que supuestamente lo tienen todo lo que alguien puede desear, que la depresión nos ha llevado al punto del suicidio. Entonces eso nos puede llevar a reflexionar en que cualquier circunstancia que nosotros pasemos en la vida es solamente una justificación que el yo va a utilizar para manifestarse, pero que no es realmente la causa intrínseca de la depresión. Incluso cuando una persona se encuentra con que no tiene ningún tipo de problema en su vida, con que realmente no hay ninguna justificación para sentirse mal, para sentirse triste, para sentirse vacía, y se sigue sintiendo vacía y se sigue sintiendo sin ánimo para vivir y sigue sintiendo depresión, entonces la persona se siente como perdida porque se da cuenta que se está enfrentando a algo que realmente, de lo cual realmente no tiene una respuesta. Entonces, a nivel de lo que es la sociedad, a nivel de lo que es la psicología que se maneja, digámosle que comúnmente en el mundo físico, se busca a paliar
el síntoma de la depresión. Entonces, una persona con síntomas depresivos a un psicólogo o psiquiatra, esta persona lo debe evaluar y le va a dar unos fármacos, por ejemplo, para que combata los síntomas, unos fármacos que van a buscar equilibrar esos agentes químicos del cerebro que se desequilibran por la depresión, ¿verdad? Que le suba los niveles de dopamina, de serotonina, de por ahí, noradrenalina. Entonces, con eso quieren pues ya resolver el problema, pero el problema no se soluciona de esa manera porque nunca se está encontrando ni realmente resolviendo la causa del problema, sino que solamente se está apaleando los síntomas por un momento. Entonces la persona se acostumbra a estar en un estado de dopamiento o en un estado de sobreexcitación por estos fármacos, pero en el momento en que esto pues ya pasa, que ya la acción del fármaco, por ejemplo, ya pasa, pues vuelve a caer en la oscuridad del defecto psicológico y muchas veces mucho más peor. Lo más común es que las personas con estos fármacos generen dependencia, generen hasta un vicio, pero no solucionan realmente la causa. Otras veces pues se les quiere dar a las personas algunas terapias psicológicas que lamentablemente por desconocimiento de la psicología oficial, de cómo funciona la psiquis, de los distintos efectos psicológicos y la forma de erradicar socialmente de nuestra psicología, pues lo que se lleva a la persona con estas terapias es a tratar de reprimir ciertos defectos o a tratar de reemplazar unos defectos con otros, entonces que la persona le busca que se sube el orgullo, que entonces se diga constantemente que yo soy muy valioso, que yo soy muy importante, que tal, tal, tal. Entonces se empiezan a alimentar otros defectos tratando de pues reprimir o apalear ese defecto que pues tan negativo se ve alimentando otros que se entienden como positivos. Tampoco es la solución, no es la solución porque no se puede realmente eliminar un defecto con otro y un defecto cuando está reprimido no se muere, no se soluciona, se sigue alimentando desde la represión, se sigue alimentando desde el otro polo y tarde que temprano, cuando el defecto psicológico encuentre esa circunstancia propicia para volver a atacar, va a llevar a la persona nuevamente a experimentar esos estados de tristeza, de desesperación, de lástima de sí, de vacío existencial y lo va a llevar nuevamente a esos estados. Entonces, realmente tampoco es la solución. Por eso es que es importante que nosotros nos hagamos nuestros propios psicólogos, que empecemos a observarnos a nosotros mismos, a observar nuestra psicología, a ver cómo es que se manifiesta, llevar estos efectos a la reflexión, a la meditación, para que podamos encontrar sus causas y para que podamos desintegrar esas causas con el trabajo, con la práctica de la muerte psicológica que pues enseñamos en las conferencias del conocimiento de sí mismo. Debemos hacernos conscientes de que este defecto es muy perjudicial. Nos daña, por ejemplo, a nivel de lo que es el cuerpo, muchísimos órganos. Cuando constantemente estamos permitiendo en nuestro interior estados de depresión, pues vamos generando distintas enfermedades. Por ejemplo, se desarrolla lo que es la gastritis, úlceras, porque afecta muchísimo lo que es esa área emocional donde se encuentra el estómago. Nos hacemos bastante daño a nivel del sistema nervioso, nos daña muchísimo lo que es la depresión, genera problemas cardíacos, problemas de migrañas. Este defecto nos daña la mente, realmente nos va mermando nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de proactividad, hasta que llegue un punto en que nos destruye. Este efecto va desequilibrando lo que son nuestras hormonas como les decía, los diferentes agentes químicos del cuerpo y del cerebro los va alterando, ¿ok? Entonces, cuando una persona ya recibe el conocimiento y empieza a practicarlo, entonces tiene la posibilidad de salir de allí porque el conocimiento nos permite comprender
que nuestra psicología es múltiple, que hay muchas formas negativas de ser que todos tenemos en nuestro interior y que se viven manifestando de instante en instante en nosotros. Y también que cada una de esas formas negativas de ser puede ser eliminada. Es solo que nosotros nos pongamos en el trabajo de autoobservarnos de instante en instante, de reflexionar en por qué yo estoy pensando esto, por qué estoy sintiendo esto, qué es lo que me está llevando a sentirme de esta manera, a no tener el ánimo, cómo se manifiesta este yo depresivo por ejemplo, en lo que es mi sistema nervioso, en lo que es el cuerpo, qué cosas escucho en mi mente cuando estoy entrando o ya dentro de un estado de depresión. Cuando uno empieza a autoobservarse y empieza a encontrar esos pequeños detalles que se van manifestando en uno, entonces uno puede llegar a eliminarlos, porque todos tenemos en nuestra conciencia una fuerza maravillosa. Esa es la fuerza del amor, a la cual nosotros llamamos pues nuestra madre divina particular, porque es esa fuerza de nuestra conciencia que tiene la capacidad de limpiarnos, de eliminar cualquier forma negativa de ser que nosotros hayamos observado y comprendido. Pero esto hay que hacerlo de una forma detallada. Debemos de empezar a encontrar buscar esas causas, también ir haciéndonos conscientes de cuáles son esos detonantes que activan ese yo depresivo en nosotros, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a comprender y empezamos a eliminar detalle a detalle este defecto, empezamos a experimentar cómo nos vamos liberando, cómo vamos recuperando la fuerza emocional, la fuerza incluso hasta motriz y mental que este defecto nos ha ido robando a lo largo de nuestra existencia. Hay distintos detalles que nosotros podríamos empezar a observar en nuestro diario vivir, de instante en instante, cuando se nos manifiestan, porque son detalles de este defecto. También llevando este defecto a la meditación reflexiva, estudiando escenas de nuestra vida en la cual se haya manifestado el yo depresivo en nosotros, cuando estamos observando esas escenas y vemos nuestra psicología en ese momento, nos vamos a dar cuenta que hubieron muchos detalles que se estaban manifestando. Por ejemplo, a nivel emocional, podemos observar esos detalles de tristeza que de un momento a otro se nos empiezan a manifestar, justificado o no, porque hay veces en que el yo tiene una justificación, pero esa justificación no es real, es simplemente como una excusa que está usando el defecto para meternos en un estado emocional equivocado. Debemos reflexionar en que no todo el mundo reacciona de una forma depresiva ante distintas circunstancias. Por ejemplo, se da la pérdida de un ser querido. Y eso es, pues, digámosle que un proceso completamente natural, porque la muerte es tan natural como lo es la vida. Sin embargo, hay personas que, pues, se le muere un ser querido y no entran en un estado de depresión. Pues, si lo sienten, obviamente, ¿verdad? La pérdida y todo, pero siguen adelante. Hay otras personas que por el contrario, pierden a un ser querido y se derrumban y no solamente pasan por estados de tristeza, sino que también se dejan llevar a estados de depresión, donde esa tristeza se alarga por días, muchas veces semanas y a veces hasta meses. A veces romantizamos tanto esos estados que llegamos a creer que realmente amamos más a la persona que falleció si nos metemos en ese estado. O sea, que si una persona se deprimió por mucho tiempo, eso era porque quería mucho a esa persona. Sin embargo, ese que pues simplemente aceptó esa muerte y como que pasó, a ese no sentía nada por ese, y por ese era un desalmado, ese era un frío, y son conceptos que muchas veces usa este yo depresivo para que nosotros sintamos que está justificado, que nos derrotemos, que dejemos que nuestra emoción se nos caiga por el piso y que creemos que eso realmente es amor. El amor realmente es algo muy superior, es algo de la conciencia. El amor realmente es un fuego, no tiene nada que ver con la frialdad de un defecto tan pesado como lo que es la depresión. Pero son cosas que debemos de sentarnos a reflexionar para comprenderlas, para ir desarmando
las justificaciones mentales que tiene este yo para seguir manifestándose en nosotros, para seguir llevándonos a entrar en esos estados interiores negativos. Entonces, cada vez que nosotros entremos por X circunstancia en un estado de tristeza, debemos de observar esa tristeza, cómo se está manifestando a nivel de la emoción, lo que nos hace sentir a nivel emocional e ir eliminando esa debilidad emocional que nos hace sentir, lo que nos proyecta a nivel de la mente, lo que nos hace sentir en todo el cuerpo, las sensaciones, las tensiones, incluso esa sensación como de desánimo, esas ganas de llorar, todo eso hay que observarlo e irlo eliminando. ¿Para qué? Para que surja la fuerza de la conciencia. A veces estos yoes pues también se quieren justificar diciendo, no, pero es que si yo me pongo a eliminar eso, que es como tan humano, dice el yo, pues entonces yo me voy a volver alguien frío, indiferente, alguien así como un psicópata. Pero eso es realmente porque no conocemos, no hemos experimentado el poder de la muerte psicológica. Cuando uno muere psicológicamente a esas cosas negativas de ser y también muere en el otro polo, es decir, que si se te empieza a manifestar un yo de frialdad o un yo de indiferencia, también eso es un defecto y muere. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar lo real, va a quedar lo consciente. Entonces el sabio, como bien nos dice una de las conferencias, puede estar triste ante un evento, pero jamás va a estar abatido, desconsolado, como nos lleva el defecto psicológico, porque la conciencia ante todo es equilibrio. Entonces, solamente cuando uno se pone a eliminar todo eso que viene del ego, que está en nosotros, que es lo que más tenemos, pues se puede manifestar la conciencia con una luz, con una comprensión y con una aceptación de lo que es. ¿Okay? Otros detalles que podemos empezar a observar de este tema de la depresión son como digámosle que constantes estados de desánimo en los que a veces entramos. Entonces, así como que, ay, como que a veces nos levantamos ese día como que, ay, que no tengo ánimo de nada o tal, y esos son detalles de la depresión, por ahí se va alimentando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar en ese estado de derrotismo, como de que, ay, que no tengo ganas de nada. Observar incluso cómo en el cuerpo se siente la debilidad como algo que te ala hacia abajo, observar eso que te está robando el fuego, que te quita la emoción, e incluso cuestionarse, ¿por qué? Cuando uno se autocuestiona, ¿por qué yo estoy en este estado? Y hace ese silencio interior, entonces uno comprende que muchas veces es por algún yo que se encuentra frustrado, porque no pudo alimentarse. Muchas veces ese desánimo está porque uno quería hacer algo y no va a poder, o porque alguien le hizo un desplante, o porque X o cual razón. Entonces, cuando uno se cuestiona por qué es lo que me está llevando a ese estado de desánimo, uno puede eliminarlo y rescatar el fuego, recuperar el ánimo para la conciencia. Entonces, a veces entramos en estados así como de impotencia o de pesimismo, ¿verdad? Eso hay que observarlo y empezar a trabajarlo, observar cómo se manifiesta lo que nos dice en la mente. La depresión juega muchísimo con la mente, entonces empezamos a pensar que yo no voy a poder, que eso está muy difícil, que yo no sirvo para nada, que nadie me quiere, que igual da lo mismo. Entonces, con esos pensamientos vamos alimentando ese estado emocional negativo. Eso hay que aprender a observarlo y empezar a eliminarlo para no darle, digámosle que alimento a ese defecto de la depresión, ¿ok? Estados de debilidad, hay que observar cuando uno entra en esos estados de debilidad como física, como emocional, como anímica, cuando uno siente esa pesadez en el cuerpo, cuando se manifiesta el yo de la depresión, uno siente como a veces como que mucho sueño y muchas ganas como de que nadie me vea, como de que nadie me hable y me quiero como aislar y me quiero ensimismar o meterme, por ejemplo, en un dispositivo electrónico y perderme y ya no hablar con nadie. Y esos son muchas veces, casi que siempre, ¿verdad? Detalles de la depresión que se está manifestando. Otras veces se nos manifiesta como con una irritabilidad. Entonces tenemos como una intolerancia. A otras personas se le manifiesta con estados de angustia, con sensaciones de vacío, como de que nada nos llena, como de que nada realmente nos satisface. Sensaciones de fastidio, de insatisfacción constante,
pérdida de interés en las actividades que comúnmente hacemos, por ejemplo, como ya no tengo como ganas de comer o así como que cualquier cosa que coma ya no siento como satisfacción ante nada, ganas de no ducharme, no sé, no quiero ir a trabajar, ay, no quiero ver a esa persona, como que ganas de no socializar. Y a veces son cosas que se nos pasan así por alto, como, ay, sí, es que no tengo ganas, pero cuando se va haciendo algo como demasiado común, esta pérdida de interés en las cosas que son como cotidianas, debemos de reflexionar, porque suelen ser detalles de la depresión que se nos están manifestando así, ¿ok? Estados de victimización, estados de autoconsideración, que uno se mete en esos estados de lástima de sí, de que a mí nadie me considera, de que a mí nadie me entiende, y así es como la mente pues se la pasa con esta charla mental o con esos resentimientos, esas canciones psicológicas alimentando ese estado emocional equivocado. Otras veces caemos en depresión por estados de culpa. Entonces, si no trabajamos esos defectos de la culpa, si no los llevamos a la reflexión, si no desarmamos esos detalles de la culpa, nos pueden llevar a entrar en estados depresivos. A veces también se manifiesta la depresión como una tendencia a enfocarnos como en el aspecto negativo de las cosas, como que a veces nos obsesionamos con encontrarle lo malo a todo y no nos damos cuenta cómo eso, el solo ver como, sí, lo negativo de las cosas nos va quitando hasta el ánimo de vivir, porque ya los colores de la vida se empiezan como a difuminar y ya todo nos empieza a parecer como que gris, como que no tiene realmente mucho sentido ni mucho agrado lo que es la vida. Muchas veces tendemos o cogemos la maña de sobredimensionar lo negativo. Entonces, lo negativo, las cosas malas que me pasan, uno la pone muy grande. Entonces, por ejemplo, digamos la pareja puede a nosotros tratarnos bien o hablarnos bien o decirnos cosas bonitas o cosas agradables, pero si un día nos dijo algo feo, nos dijo algo que no nos gustó, ya eso es, lo ponemos gigante, ya eso es horrible. O alguna nos pueden halagar mucho, el yo, las personas constantemente decirnos, ay, tú sí eres bonita, o qué bien te ves, o qué tal. Pero viene una persona y nos dice, ay, pero tú estás como gorda, o tú sí estás como no sé qué, o no, un comentario desagradable. Y entonces eso ya borra todo lo demás que nos pareció tan bonito y ya eso se convierte en el acabose, como decimos en mi país, como ya de ahí en adelante ya me dijeron que yo soy fea o me dijeron que yo no sirvo para esto o me dijeron que yo soy mediocre, entonces de ahí en adelante ya no puedo ver más allá, ya eso lo pongo como algo enorme y lo usa el defecto para entonces tener una justificación para que constantemente estemos sintiéndonos mal, para que constantemente nos lo recuerda, nos lo repite, entonces como que no nos damos cuenta que es nuestra propia perversidad la que está actuando ahí, que realmente no fue tanto lo que hizo la otra persona con decirnos ese comentario, sino lo que nosotros mismos nos hacemos, cómo nos autotorturamos y nos sumergimos en esos estados depresivos porque el yo encontró la justificación perfecta para seguir manifestándose en nosotros. A veces también nos autotorturamos recordando errores que hemos cometido y los pensamos una y otra vez y no nos sabemos perdonar a nosotros mismos, sino que estamos ahí autotorturándonos y nos metemos en estados depresivos. O a veces estamos recordando constantemente alguna situación difícil que hayamos vivido, algún trauma que guardamos por ahí y con eso nos enredamos en esos estados negativos. Entonces nosotros que estamos recibiendo el conocimiento en estas conferencias, debemos aprender a trabajar todo eso oscuro, todo eso, todos esos traumas, esas culpas, todos esos resentimientos, hay que trabajarlos, hay que empezar a deshacerlos de nuestra psicología para que podamos crecer anímicamente, para que podamos elevar nuestros niveles de conciencia. No podemos pretender quedarnos todo el tiempo ahí chapaleando en ese fango de todos esos resentimientos, traumas, errores, culpas, etcétera, y
creer que vamos a poder avanzar espiritualmente. Entonces es importante trabajar la muerte psicológica para limpiarnos de toda esa oscuridad en nuestro interior. Detalles también para observar de la depresión son esas sensaciones como de insatisfacción constante o de que las cosas no están bien, como que nada nos sale bien. Entonces empezamos a convencernos de que es que somos un fracaso, de que no valemos la pena y el nivel del ser atrae cosas afines. Incluso una persona que esté en su mente, en su interior, alimentando constantemente estos sentimientos y esos pensamientos de fracaso, de que yo no sirvo, de que yo no soy bueno, de que yo no valgo para nada, pues obviamente va a estar constantemente cometiendo errores, porque la raíz de nuestras obras son nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos son oscuros, pues obviamente nuestras acciones también van a ser débiles, van a ser oscuras. Y asimismo, ¿qué vamos a traer? Que hayan personas que constantemente nos estén juzgando, nos estén criticando y nos estén diciendo que somos unos fracasados y que no valemos para nada. Ahora, la solución a esto no es que nosotros entonces empecemos a generar un falso positivismo y empezar a decir, no, yo soy una persona muy maravillosa, yo todo lo hago muy bien, todo tal, creyendo que con que nos tiremos mentalmente para ese otro polo, pues ya todo nos va a salir maravillosamente. No, la solución es realmente morir psicológicamente. Si el yo está hablando en nuestra mente es matarlo. La mejor manera de pensar es no pensar, porque solamente un estado de silencio interior es cuando la conciencia se manifiesta. Y la conciencia, cuando actuamos de una forma concentrada, cuando estamos concentrados en lo que estamos haciendo, la conciencia hace las cosas perfectas, porque la conciencia es plena sabiduría. Entonces nosotros debemos trabajar para estar en silencio constante. El que sea que hable en nuestra mente hay que observarlo, comprender, es un defecto psicológico, y si comprendemos que es un defecto psicológico, Madre Divina, elimíname ese defecto. Quedamos en silencio y seguimos concentrados en lo que estamos haciendo. Así entonces va surgiendo lo real, ¿ok? Detalles también para observar de este defecto. Su relación que tiene, por ejemplo, con lo que es la envidia. Cuando nosotros estamos en un estado depresivo, pues obviamente todo lo de uno, lo de su vida, lo de su interior, su psicología, su cuerpo, su todo, es como negativo. Entonces uno empieza a ver que uno se ve mal, que uno está viejo, que uno está feo, que uno está bruto, que mi vida no vale para nada, que mi relación de pareja no sirve. Entonces todo lo de uno es horrible. Pero entonces, asimismo, todo lo de lo demás, todo lo de las demás personas empieza a parecer como brillante. Y entonces uno empieza a idealizar la belleza de las otras personas y a envidiarla, obviamente. Los éxitos de las demás personas nos parecen demasiado maravillosos, las relaciones de pareja de los demás, eso parece como algo genial, y entonces empezamos a idealizar la vida de afuera. ¿Qué hace eso? Que obviamente se recrudezca esa insatisfacción con la propia vida. Ese detalle también es importante observarlo, ponerse a eliminar todos esos procesos de idealización, todos esos procesos de envidia y también esos procesos de, digámosle que de insatisfacción hacia la propia vida y empezar a más bien encontrar las causas de esa insatisfacción, morir esos defectos psicológicos, porque cuando uno cambia interiormente, cuando uno elimina de sí todo eso oscuro que está trayendo esas circunstancias complicadas a nuestra vida, por ley de correspondencia, pues la vida afuera empieza a cambiar. Si nosotros cambiamos adentro, nuestro exterior cambia y eso es algo, digámosles que mágico, que solamente se experimenta cuando uno trabaja sobre sí mismo, ¿ok? Importante reflexionar en las causas de la depresión. Mirar meditación reflexiva para encontrar cuáles son los resortes secretos, cuáles son los detonantes de esa depresión. Es importante llevar este defecto, sobre todo si es un defecto que tenemos muy marcado en la psicología, empezar a encontrar en la meditación reflexiva cuándo se empezó a manifestar, qué situaciones lo hicieron que en esta existencia empezara a manifestarse en la vida. Hay algo que debe de llamarnos la atención.
Hay personas, por ejemplo, que en su adolescencia se les empezó a desarrollar o a manifestar la depresión. Hay algunos que se les manifestó en un cierto nivel y hay otros que desde adolescentes eran muy depresivos. Incluso habrá quienes desde niños ya hayan manifestado estados de depresión. ¿Por qué es eso? Porque algunos son más depresivos que otros. Pues tenemos que tener en cuenta lo que es la ley del retorno. Nosotros no vivimos una sola vez, sino que vivimos múltiples existencias. En cada existencia se van alimentando ciertos defectos psicológicos. Mientras más alimentado esté un defecto, cuando se vuelva a manifestar en esa otra existencia, en ese otro cuerpo físico, en esa nueva personalidad, si es un defecto que en la existencia pasada teníamos bien alimentado, en esta va a venir bien fuerte, entonces nos va a someter desde muy temprano en la vida. Otra persona que no lo haya tenido tan alimentado ese defecto, pues se le va a manifestar, pero de una forma menos pesada. Entonces, dependiendo de la magnitud del defecto, de cómo se manifiesta en nosotros instante en instante, de qué tan constantemente nos lleva a caer en estados en estos estados que hemos estado viendo aquí, así debe ser la disciplina de trabajo que debemos de tenerle a ese defecto. Mientras más se nos manifiesta, que tenemos que ponerle un horario de trabajo diario a ese defecto, porque ese defecto, si está muy marcado en nuestra psicología, no nos va a dejar hacer la obra del ser, nos va a robar todo el ánimo, nos va a hacer que las dificultades del camino interior se convierta en una justificación para llevarnos a tirar la toalla, para llevarnos a pensar que nosotros no podemos, que no valemos, que el ser no nos ayuda, que yo no sirvo para esto, y así sucesivamente nos va a hacer perder la fuerza. Entonces, así como una persona va a un psicólogo, un psiquiatra y se somete a un tratamiento, entonces le dicen, miren, tómese esa pastilla, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, tómese esa pastilla, no sé, cada 12 horas. Y si es muy grave, tómesela cada 8 horas. Pues eso mismo debemos hacer nosotros con este trabajo. Según la fuerza del defecto, asimismo debemos tenerle disciplinas diarias de meditación. Traer en esa meditación esas escenas en las que este defecto se manifestó para empezar a mirar y eliminar los diferentes detalles que se manifiestan o que se han manifestado a nivel emocional, a nivel de nuestra mente, o sea, en lo que nos hace sentir, en lo que nos hace pensar, en lo que nos hace experimentar a nivel físico y empezar a eliminar todo eso. Y empezar a encontrar esas causas, esa insatisfacción, por ejemplo, ese vacío existencial que nos hace sentir porque no le encontramos un propósito o un objetivo a nuestra existencia. Eso hay que empezar a reflexionarlo, empezar a comprenderlo. Observar esa sensación de que no encajamos en este mundo, de que somos como diferentes, entonces todo eso hay que trabajarlo y llegar a comprenderlo. Esos estados de lástima de sí, de inferioridad también, o esos que muchas veces la causa es el sentir que no hemos llenado las expectativas que nos habíamos hecho, que por ejemplo planeamos que íbamos a hacer esto o aquello, que cuando yo creciera me iba a ser un gran doctor o que me iba a hacer no sé qué cosa, y el karma dictó algo muy diferente. Entonces, cuando el yo se siente frustrado, esa puede ser la causa de, por ejemplo, la depresión de alguien particular. Cuando uno logra encontrar cuáles son las causas en uno, los detonantes, uno puede como empezar a romperlo de raíz, o porque uno no llenó las expectativas de otros. Por ejemplo, mis padres en mí sembraron tantas esperanzas, pero no lo logré, no lo hice, no pude, no tal, y entonces a veces eso nos puede hacer entrar en esos estados interiores. Que por ejemplo las causas o los detonantes que ha usado ese yo depresivo para empezar a manifestarse en esta existencia puede ser la pérdida de alguna persona. Eso hay que llevarlo a la meditación, trabajarlo, comprenderlo, eliminarlo, porque si no se elimina, si simplemente lo dejamos pasar, va a venir y se va a repetir la circunstancia. La lección que no se aprende, la vida nos la repite. Entonces vamos a volver a experimentar eso, vamos a volver a estar en esa situación de que perdemos a alguien muy querido, vamos a volver a entrar en ese hoyo profundo de la depresión, porque solamente se ha quedado ahí reprimido, no se ha trabajado, ¿ok?
Es importante también, encuentro yo, que para trabajar este defecto, mirar las consecuencias que nos trae. Es como cuando a una persona la están juzgando y para poder condenarla, a esa persona le hacen como un expediente en el cual se ven todos los daños que esa persona ha causado. Y en base a la magnitud de esos daños, pues entonces ahí se le hace un enjuiciamiento y se le condena. Pues así nosotros debemos de reflexionar para llegar a darnos cuenta que este tema de la depresión no es simplemente algo como para tomar a la ligera o algo así como, no, eso es normal o le da a todo el mundo. Es reflexionar en sus consecuencias, porque cuando uno se da cuenta de cuánto daño nos genera este yo, entonces ahí sí los condenamos a muerte. Ahí sí nos animamos y decimos, no, es que tengo que eliminar este defecto de mí. Entonces, este defecto, por ejemplo, consecuencias, hace que nos encerremos en nosotros mismos, hace que nuestra psicología se vuelva muy, muy oscura, muy pesada, eso de tender a verle el lado negativo a todas las cosas. Mirar cómo este defecto incluso nos hace perversos, cómo todo el tiempo estamos buscando recursos para seguir en ese estado, para seguir sintiéndonos mal. Entonces pensamos compulsivamente en cosas negativas. Traemos entonces recuerdos melancólicos o tristes para seguir en ese estado. Ponemos musiquita triste cuando nos sentimos tristes. ¿Para qué? Para sentirnos más tristes. O buscamos una película triste. Entonces realmente nos va alimentando mucho una perversidad psicológica. Este defecto es tan peligroso que nos convierte realmente en vampiros energéticos, porque este defecto primero nos drena nuestra energía, nos deja un estado de decaimiento, y entonces en ese estado buscamos a otra persona a quien contarle nuestras desgracias, a quien decirle de lo mal que nos sentimos, de que la vida, buscando en esa persona consuelo, supuestamente. Pero si nos ponemos a reflexionar qué es lo que hay detrás de todo ese proceso, es realmente un proceso de vampirismo energético. El defecto nos vampiriza, nos chupa y después nosotros vamos a donde otra persona, le llevamos toda nuestra carga de tristeza, de negatividad, de pesar y la vampirizamos. Esa persona cuando termina de hablar con uno, cómo se identificó, cómo se metió en nuestro drama, cómo nos entregó toda su energía, consolándonos, dándonos ánimo, no sé qué, la persona termina desanimada, termina sintiéndose como mal, como sin fuerza. Y aquel que fue a buscar en esa persona el consuelo, curiosamente se siente muy animado. Ay, sí, me gusta hablar contigo porque cuando yo hablo contigo me siento tan bien. Pero lo que ha pasado ahí es un proceso de vampirismo energético y eso son cosas que hay que empezar a reflexionar porque son realmente defectos muy oscuros que solamente cuando a uno se lo muestran en el astral tal cual son, entonces uno se da cuenta de qué es realmente lo que se está manifestando en uno cuando nos dejamos entrar en esos estados psicológicos tan oscuros. Incluso nos hace tan perversos este yo que nos lleva a hacer del dolor un placer y todo el tiempo andamos buscando cómo estar en esos procesos de drama, de sufrimiento, de dolor, porque ya es la forma como este yo experimenta pues el placer, ¿ok? Observar los detonantes de la depresión, las distintas justificaciones que usa el yo para manifestarse, que si me pongo triste porque alguien me rechazó o porque me siento avergonzado porque no logré algo o porque me siento defraudado por alguien o porque perdí a alguien o porque no pasó lo que yo pensaba que tenía que pasar, tenemos que hacernos conscientes de que no son más que justificaciones. Cuando se quiere usar el yo, cualquier circunstancia como una excusa, observarlo y eliminarlo, porque este yo a veces va entrando en la psicología de modo muy sutil y a veces no nos vamos dando cuenta, no nos damos cuenta de que estamos entrando en un proceso depresivo hasta que ya estamos en el piso, sin ánimo, llorando. Entonces hay que empezar a verlo en sus distintos detalles cómo va entrando, cómo muchas veces se nos camufla como con un sueño que no se nos quita o como un estado de cansancio, pero
sin haber hecho nada. O a veces nos sentimos así como que enfermos, pero cuando se busca la causa realmente es aquí en la emoción, es realmente una debilidad, como una sensación de vacío. Tenemos que aprender a detectarlo y negarnos a sufrir. Hay personas que sufren depresión y no lo reconocen, no se dan cuenta, porque creemos que depresivo es solamente aquel que se encierra en su habitación, que se tira en su cama a llorar, o aquel que ya tiene pensamientos suicidas. Sin embargo, casi todas las personas tienen en un nivel menor o mayor el yo de la depresión y se les manifiesta. Por ejemplo, en ese constante quejarse de la vida, se manifiesta muchas veces el yo depresivo, en esa falta de gusto para comer o salir o hacer cosas, o en ese estado de fatiga constante. A veces la depresión se manifiesta como dificultades para dormir, o lo que es el insomnio, porque entonces cuando llega la noche, llega la hora de descansar, entonces empieza la mente a torturar a la persona, a ir trayendo recuerdos negativos, trayendo esos resentimientos o pesares o nostalgias, y ahí la tiene como ese constante insomnio, y me tomo tantas horas para dormir, y la persona no se ha dado cuenta que realmente son manifestaciones de la depresión. A veces también hay una tristeza que no se demuestra. Entonces, la persona cuando se siente triste trata de hacer malabares y todo para que no se le muestre que está triste. Y entonces se va de fiesta, o entonces se droga, o entonces busca la música, o entonces lo que sea, cuestión de como huir de ese estado emocional que tiene dentro. Y no lo consigue porque simplemente está como tratando de tapar, digámosle como que usted quiere encerrar con una puerta un montón de agua sucia o lodo que hay detrás de esa puerta. No la va a poder sostener por mucho tiempo. Entonces, no se trata de huir de la depresión, ni de dejarse apretar por ella, es observarla y enfrentarla para poder eliminarla. Hay personas que buscan eh, sofocar esos estados de tristeza, por ejemplo, manteniéndose ocupado todo el tiempo o manteniéndose entretenido todo el tiempo. Y es exactamente lo mismo. Hay otras personas que buscan sofocar esos estados de depresión comiendo. Entonces alimentan ahí la gula, y que si come el chocolate, que si el dulce, que si el helado. Y es tratando como de sofocar esos estados de vacío interior. O a veces se trata de sofocar la depresión comprando cosas, y salen y gastan y todo lo demás, y realmente no son soluciones. Entonces la idea es que reflexionemos en este yo, que lo observemos, que reflexionemos también en cuál es el propósito de nuestra existencia, que no se trata de estar aquí sufriendo, que nosotros somos más que este cuerpo físico, y que las circunstancias de nuestra vida son circunstancias pasajeras que están allí para que nosotros podamos sacar la sabiduría de los distintos defectos psicológicos que se van manifestando con cada situación. Entonces, esa es la idea, y este pues es el estudio reflexión que les traía el día de hoy, para que nos animemos a ver estos detalles que, si no los trabajamos, pues como les decía, nos van a mantener todo el tiempo en un nivel vibratorio demasiado bajo, en un nivel de conciencia demasiado bajo, nos va a robar todo el fuego y no nos va a permitir avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces, agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y si tienen cualquier aporte o cualquier pregunta que nos quieran hacer en torno a este tema para ampliar un poquito más la comprensión, por favor, escríbanla ahí en el chat, y vamos a pasar a mirar sus preguntas, sus aportes para complementar este estudio. Por aquí se fueron uniendo varios compañeros luego de que ya habíamos iniciado. Por aquí, por ejemplo, a Jessie nos saludaba. Hola Jessie, por aquí Teresa Ayala desde Perú nos saludaba. Marce por aquí también, Gloria Gutiérrez también nos saludaba por aquí. Maggie Aura nos saluda a todos por aquí. Emanuel Pérez dice: buenas tardes Fabricia, y saludos cordiales para todos. Para ti también, Emanuel.
Maggie ahora dice, la adolescencia a mí me pegó muy duro, me la pasaba a puro llorar. Bueno, entonces ahí maravilloso que te va la práctica de la meditación reflexiva, porque puedes traer en la meditación esas escenas de la adolescencia para poder estudiar la manifestación del yo en ese momento de tu vida, cómo se te manifestaba, cómo se manifestaba a nivel de la emoción, en la mente, en el cuerpo, las justificaciones que usaba también para manifestarse, y te sirve para lo que explicaba de hacerte consciente de que es un defecto que entonces viene bien alimentado de existencias pasadas. Por lo tanto, hay que hacer un fuerte trabajo de ir eliminando detalle a detalle para que vaya perdiendo fuerza. Cuando se tiene este yo así tan alimentado, que se trae tan gordo de otras existencias, no es algo que se va a acabar de la noche a la mañana. No es que hoy vamos a hacer esta noche una meditación reflexiva y ya mañana no vamos a tener depresión. No, es que es un trabajo extenso, porque ese yo se ha alimentado mucho en diferentes detalles, de distintas formas. Entonces vamos a tener que ponerle una disciplina, trabajarlo en marcha en las diferentes circunstancias de nuestro diario vivir y también en meditación reflexiva para ir robándole a ese defecto el fuego que tiene atrapado, el ánimo, romper sus justificaciones, desarmar sus conceptos, robarle la fuerza para que podamos entonces liberarnos. Por aquí Joel Antonio nos saluda desde Venezuela. Hola Joel. Marce nos dice, yo en la adolescencia era todo lo opuesto, muy rebelde y transgresor. Me gustaba violar las leyes, tenía un estado estable pero muy Robin Hood. Me identificaba como un demonio bueno. Ah, bueno, pues ahí hay otros defectos psicológicos que hay que observar y trabajar, que muchas veces se encuentran en el otro polo. Entonces, por eso es que cada uno, o sea, el trabajo de cada uno es muy particular, porque los defectos se nos han manifestado en nuestra psicología de distintas formas. Por eso siempre estos estudios no van a ser más que puntos de referencia para que nosotros nos animemos a ver en nuestro interior y encontrar a ver cómo y por dónde ese yo se ha manifestado. A ver, por aquí Daniel nos saluda, hola Dani. Nina por aquí desde Venezuela nos saluda, Pepe también nos saluda por aquí. Marce nos dice, mi padre murió siendo depresivo a causa de un trabajo de magia negra que nos hicieron a mi familia. Bueno, Marce, la magia negra también entra dentro de lo que es el karma. Entonces debemos saber que existe, y lo hablábamos en la conferencia que recién vimos sobre leyes de karma y dharma, que en este mundo existe lo que es la justicia divina, es decir, que hay seres conscientes que están al tanto de todo lo que pasa aquí en el mundo. Incluso en esa conferencia les comentaba aquella frase de que no se cae una hoja de un árbol sin que sea así la voluntad de Dios. Entonces, también veíamos en esa conferencia que a nosotros nos queda muy fácil sentirnos víctimas, víctimas de este, de aquel, del mago negro, de no sé qué, y que eso no nos sirve. No nos sirve realmente, por ejemplo, llenarnos de odio y resentimiento porque aquel muy malo, mira lo que me hizo, lo que me trató, o me hizo magia negra, o tal y tal. No, y lo que nos sirve es hacernos conscientes de la causa de eso. Si me pasó, ¿por qué fue? Porque siempre es por algo. Si nos queda difícil a nivel del físico encontrar la respuesta, pues tenemos el desdoblamiento astral. Preguntemos internamente, investiguemos nuestras vidas pasadas, encontremos la causa. Si a uno le hacen magia negra, casi que siempre es porque uno ha hecho magia negra, porque uno ha dañado a otros y por karma a uno lo dañan. Entonces, si por ejemplo yo en esta existencia tratando de tener a tal persona que a mí me gusta mucho, le hago un trabajo de magia negra, por ejemplo, le hago un amarre, entonces esa persona ya, digámosle que queda sometida a su voluntad a mí porque yo le hice un amarre de magia negra, pues obviamente por consecuencia a mí me van a hacer lo mismo, yo lo voy a pagar, si no en esa, en otra existencia. Entonces está uno ahí muy, y después, ay, mira lo que me hicieron, qué malito, el mago negro y todo, pero como uno no se conoce a sí mismo, pues no llega a encontrar realmente la causa y por lo tanto pues sigue repitiéndose y repitiéndose la misma situación. A ver, por aquí Ibe Frenza nos dice, la depresión es más terrible de lo que pensamos.
Mayormente se detecta cuando ya es tarde, cuando las personas se autoeliminan. Pues sí, este defecto lleva al suicidio y eso es realmente un error muy grave porque es escapar por una puerta falsa. La persona cree que que su vida se le va a arreglar, que todo se va a o sea, que su existencia se va a solucionar, que ya va a dejar de sufrir porque se suicida. Y resulta que no se tienen en cuenta las leyes que manejan este mundo. Y está la ley del retorno y está la ley del karma. Entonces uno se suicida, entonces vuelve otra vez a nacer y viene con el karma del suicidio y viene con el mismo yo depresivo, pero ahora más alimentado, mucho más alimentado, porque incluso nos llevó a la depresión y nos va a tener repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo error una y otra vez. Entonces, suicidarse es lamentablemente solo salir por puerta falsa, no soluciona nada realmente. Lo que sí soluciona es que enfrentemos a esta bestia psicológica y la eliminemos para que nos liberemos. Nosotros que tenemos el conocimiento, que empezamos a reflexionar sobre estos defectos, a eliminarlos en nuestro interior, entonces tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, de ayudar a otros, porque tenemos que saber que la humanidad sin el conocimiento realmente está desamparada, no tiene herramientas para poder escapar de sus estados psicológicos equivocados y puede terminar pues en este tipo de situaciones, creyendo que por ahí es que iba a encontrar la salida. Joel Antonio por aquí nos comenta, bueno, yo lloraba mucho y no entendía por qué. Y la divinidad me enseñó a equilibrarme. Las personas que son dependientes de esas bajas frecuencias están dentro está dentro de sí resolver el conflicto, que es más que todo mental y luego pasa al emocional y se termina reflejando en lo físico. De ahí provienen las situaciones negativas en el entorno y las enfermedades. Se debe primero entrar el perdón propio para sanar nuestro yo interno superior, renace el amor íntimo, pero solo antes reconociéndonos a nosotros mismos. Bueno, Joel, gracias por tu comentario. Y sí, el trabajo es interior, siempre es interior. Si nosotros queremos transformar la vida, transformémonos adentro, transformemos nuestro nivel del ser. Y eso solo se logra a través de la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia como base o teniendo como base lo que es la muerte psicológica. Marce nos comenta, esta justificación de estos defectos son los que la humanidad entera están dormidos. Pues sí, y todos nuestros yoes tienen montones de justificaciones para seguir viviendo en nosotros. Entonces la idea es que nos pongamos a encontrar esas justificaciones y a desarmarlas. Dice Elías que se le cayó el internet. Bueno, Elías, queda grabada la reflexión para que la veas en otro momento cuando tengas mejor señal. Marce nos dice, el llanto se me vino a mis 40 años. Me había acostumbrado a llorar, entraba mediante canciones que escuchaba y creía que mediante eso era el bueno de la película. Cuando entré a esta página, allí empezó mi cambio. Me refiero a haber encontrado esa respuesta que tanto buscaba, me llegaron. Actualmente no está esto vivo, pero mis yoes o egos están tratando de detenerme. Pero lo bueno que mantengo el nivel medio, cosa que antes no lo lograba. Al tener llanto permanente, antes no me daba cuenta que eso sería un reflejo de mis actos externos en la sociedad. Durante 7 meses estuve encerrado en donde vivía. Era feliz con mis gatos, le había agarrado repudio al ser humano, pero jamás perdí el optimismo. Eso sí, no lo hacía consciente. Un ego narcisista me daba vida creer que era Superman. Me veía mirándome al espejo y me decía a mí mismo qué grande que soy. Me veía un ser perfecto gracias al narcisismo. Me sigo viendo importante, pero con sabiduría, más en estado de humildad es donde realmente está el mando mediante la humildad. Bueno, Marce, pues gracias por tu comentario y la idea es que el conocimiento lo sigamos practicando, porque uno empieza y va comprendiendo ciertas cosas y va saliendo de ciertos estados equivocados, pero el trabajo es muy extenso, queda mucho todavía por descubrir. Nunca nos demos por satisfechos. Caemos en un error cuando creemos que ya llegamos, que ya lo conseguimos, que ya nos hemos liberado,
cuando la verdad es que el trabajo es de toda la vida. Entonces, uno trabaja y los avances se van dejando ver, pero todavía hay mucho, mucho que superar y que trabajar. Por aquí Fabián nos saluda. Hola Fabián. Marce nos dice, el aire es un buen método para revertir la depresión, pero no es la cura real. Pero por lo menos enciende algo positivo. Nunca es positivo, Marce. Nunca tratar de cambiar un yo por otro da resultado, porque lo que estamos es alimentando, quitándole comida a una bestia para alimentar otra, pero siguen siendo bestias psicológicas, siguen siendo aspectos muy oscuros de nuestro interior. Y a ese que uno cree que le está quitando la comida, la verdad solo le está reprimiendo. Y ahí en forma represiva se sigue alimentando. Entonces la solución nunca es cambiar un yo por otro. La solución es morir psicológicamente a uno y al otro para que la conciencia sea la que se alimente y la que crezca. Fuego interior, por aquí nos comenta, ¿de dónde podemos sacar la fuerza para trabajar sobre un estado depresivo cuando ya nos tiene dominados? Bueno, una excelente pregunta. Y justamente en la conferencia que veíamos el día de ayer sobre drogas y alcoholismo, hablábamos un poco sobre eso, sobre lo que es el hombre interior. Esos estados, esos defectos de las drogas y el alcohol también nos llevan a estados en que sentimos que no podemos, que es que no tenemos la fuerza para salir de ahí, porque esos defectos, ya que están, digámosle que sostenidos en esa entidad tan pesada que es alcohol, también nos llevan a perder todo el fuego, la fuerza, las ganas para vivir, nos meten en un estado de vicio. ¿Cómo puede uno salir de esos defectos tan pesados como el alcohol, las drogas, la depresión y bueno, muchos otros que nos someten totalmente? Apelando a ese hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Nuestro ser. Nuestro ser es un guerrero, nuestro ser es pura fuerza y todos nosotros tenemos un ser que es un guerrero increíble. Entonces, cuando esta parte humana débil siente que no puede más, ¿qué debe hacer? Apelar a su ser. Padre mío, madre mía, ayúdenme, denme la fuerza, doblar las rodillas, comprender que hay algo superior y que realmente le podemos pedir la ayuda. A veces hay los yoes que son demasiado inteligentes, nos quieren convencer de que no merecemos la ayuda del ser, de que hemos caído muy bajo, de que no nos van a escuchar, de que no lo merecemos y no podemos escuchar al yo. Es morir, hacer silencio y buscar la fuerza y el coraje y la humildad para pedir ayuda. Padre mío, madre mía, denme la fuerza, ayúdenme a eliminar este defecto, ayúdenme a... Y entonces empezamos a experimentar cómo la fuerza llega. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Hay veces en que ciertamente los defectos son demasiado grandes, los hemos alimentado muchísimo y también en la conferencia de ayer dábamos digámosle que una ayuda que nos da la ley divina y es hacer un negocio con la ley, que a los grupos estuvimos enviando recién cómo se hace esa práctica y en ese negocio le pedimos al Padre que le solicita a la ley divina que nos encierre ese defecto para poder trabajarlo a cambio de comprometernos con ponerle un horario, ¿verdad?, de meditación diario a ese defecto y de ayudar a los demás hermanos de la humanidad compartiéndoles el conocimiento y compartiéndoles, ¿por qué no?, las comprensiones que vamos teniendo mientras vamos eliminando ese yo. Entonces nos podemos volver instructores del conocimiento, abrir espacios, por ejemplo, de reflexiones, hacer volantes, hacer afiches, compartir por las redes sociales y ayudar a los demás hermanos de la humanidad. Cuando uno ayuda a otros, a uno lo ayudan. Entonces, cuando uno le encierran un defecto psicológico, pues ese defecto pierde muchísima fuerza en la psicología de uno y uno puede entonces trabajarlo, digámosle que con un poquito más de soltura. Entonces, también podemos ayudarnos así. Por aquí Fabián Ramírez nos comenta, la depresión es un demonio de la actualidad. Así es, realmente es un flagelo que sufre la sociedad en estos momentos. Por eso tan importante compartir este conocimiento. Marce nos dice, la música heavy metal influye mucho en esto. Es una música que me mantiene vivo, fuerte, seguro, pero crea egos, me he dado cuenta. Pero crea egos, me he dado cuenta, dice, pues sí.
La música heavy metal es una música bastante oscura, que lo que hace es que alimenta en la persona defectos, por ejemplo, como lo que es la ira, defectos de la violencia, defectos del orgullo, que le hacen creer a la persona que es fuerte, que le hacen creer a la persona que es superior, que es poderoso, pero es mentira. La ira siempre es debilidad, porque lo que ese yo hace es que nos roba toda la fuerza y tal cual como lo dices, alimenta defectos muy, muy, muy oscuros en nuestra psicología. Por aquí también Marce nos dice, ahora sí creo estar en este nivel medio de todo, mantener mi centro diario. Esto lo logré en estas conferencias. Nunca fui envidioso, pero sí me sentía superior, importante, como que yo era indispensable a todos. Juntarme con gente del signo Leo, que es un signo de muchos egos, influyó a tener ese estado de creerme superior. Tengo Tauro, cuando entra en depresión puede estar largo tiempo así. Psicólogos aconsejan depresivos, perdón, que escuchen heavy metal. Eso sí, yo actualmente me veo y siento un ser de otro universo. Estoy aquí, pero no soy de aquí, lo sé. En el reino divino de la luz, a los pobrecitos no les llevan el apunte. La depresión es un asesinato en nosotros mismos. Es verdad, es un crimen, pero con nuestro ser. Bueno, Marce, gracias por compartirnos tus comentarios y tus aportes. Pedro Arnulfo por aquí nos da las gracias por la enseñanza. Gracias a ti, Pedro, por estar aquí. Satmat nos da las buenas tardes. Bueno, buenas tardes para ti. Moisés Rodríguez también nos saluda por aquí. Talía Laurano nos da las gracias por la reflexión. Gracias, Talía. Natalia dice, buenas noches, felicitaciones por esa gran obra de impartir estos conocimientos. Interesante cada tema, uno aprende y tiene más comprensión. Bueno, Natalia, gracias por estar con nosotros y por estar recibiendo este conocimiento. Francisco nos da las gracias también. Marce comenta, estoy muy contento, Fabricia, ahora de saber dónde están estas herramientas. Ya tengo todo para trabajar e ir a lo seguro. En eso estoy muy agradecido. Siento estar en mi centro, pero por supuesto accionando mediante este maravilloso trabajo. No estoy aquí con ustedes por casualidad. Este trabajo es de por vida, lo sé. Bueno, Marce, gracias. Emmanuel Pérez comenta, excelente reflexión para concientizar los estados negativos de la mente. Infinitas gracias por tu labor de ayudar a confrontar a estos demonios depresivos que nos atacan en momentos de vulnerabilidad y trascender con la muerte de esos egos. Acabar esas etapas sacando sabiduría. Muchísimas gracias, Emmanuel. Esa es justamente, digámosle que la misión, tratar de compartir lo poquito que uno va comprendiendo, ayudar a otros para que así también a uno, pues internamente, digámosle que hacer los méritos internos para que también ayuden a uno a salir de esos estados. Todos estamos en uno u otro nivel, encerrados y atrapados por muchos defectos psicológicos. Y el trabajo de salir de ellos es un trabajo mancomunado de los tres factores. Por un lado la muerte, por otro lado el nacimiento, porque si seguimos fornicando, nunca vamos a avanzar en la muerte, y por otro lado el sacrificio, porque todos estos yoes que tienen tanta fuerza es porque tienen también mucho karma. Nosotros no nos damos cuenta, creemos que están entrando en estados de depresión, no pasa nada, porque no dañamos a nadie, dice uno, que no es real. Muchas veces uno daña a muchas personas a su alrededor por estar alimentando estos defectos, pero a quien básicamente se daña uno es a uno. Uno daña terriblemente su cuerpo físico, uno daña terriblemente su parte astral, que es la parte emocional, uno daña terriblemente la parte mental, uno daña la parte instintiva e incluso hasta la parte sexual, y eso genera un karma. Y todos esos karmas, si queremos liberarnos realmente de esos yoes, tenemos que pagarlo. Por eso es tan importante compartir este conocimiento y este tipo de reflexiones. Por aquí Gloria nos da las gracias. Gracias a ti, Gloria, por estar aquí. Y Marce nos comenta, yo la lujuria le he dado vida mucho, es el más pesado que tengo, es el más rebelde, no desea irse por nada. Bueno, no creo que ningún yo se quiera ir. Todos están ahí muy amañados en la máquina humana, entonces nos toca hacer esfuerzos. ¿Sí? Si los esfuerzos no son suficientes, hacer súper esfuerzos.
para llegar a liberarnos de esos defectos psicológicos. Por aquí Osiris Lunar Maya nos da las gracias. Vamos a ver si tenemos alguna última pregunta por aquí antes de terminar. Vamos a mirar rápidamente. Por aquí Jonathan Eduardo nos hacía una pregunta. ¿Se puede usar la imaginación para atraer algo imaginando que ya lo tenemos, aun cuando la persona trabaja en los 3 factores? Bueno, la pregunta es un poco, bueno, bastante fuera del tema, pero como ya terminamos con las preguntas y los comentarios que habían en torno al tema, pues vamos a aprovechar y a responder esta pregunta que nos hace Jonathan, que está relacionada con lo que se le conoce como la ley de atracción, pero digámosle que el ego usando lo que es la ley de atracción. Por ahí se encuentran muchas personas, muchos cursos, escuelas por ahí, que se basan muchísimo en lo que es el uso de esta ley, pero para alimentar al ego. Entonces nos dicen que enfoquemos toda nuestra energía mental en un propósito, usualmente algo material o algo lujurioso, porque ¿qué es lo más que quiere el ego? Cosas materiales, cosas de lujuria, cosas de vanidad, etcétera, etcétera. Entonces uno se enfoca en eso, le pone toda su energía y obviamente porque es una ley, lo vamos a empezar a traer a nuestra vida. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros reflexionamos en qué es lo que realmente está pasando allí, allí hay una base de magia negra. ¿Por qué? Porque estamos usando algo que es muy, muy valioso, algo que es muy poderoso en nosotros, que es nuestra energía, y ya, digámosle que conscientemente le estamos concentrando para alimentar un defecto psicológico, para alimentar los deseos del ego. ¿Por qué a nadie se le ocurre? Mejor vamos a enfocar toda nuestra energía sexual, instintiva, emocional, mental, y vamos a enfocarla toda en lo que es la autorrealización. Vamos a enfocarla toda en lo que es la cristalización de nuestros cuerpos internos, en trascender esta manifestación física, estas leyes de recurrencia, de karma, esta rueda del samsara. No, porque el ego solamente piensa en poder, prestigio, dinero, y entonces empezamos a cometer graves errores cuando ya teniendo el conocimiento del poder de la energía, le empezamos a utilizar para alimentar los defectos psicológicos, para atraer cosas materiales, cuando realmente lo que todos nosotros debemos hacer es lo que nos indicaba el Maestro Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios son las dimensiones superiores, donde habita nuestro ser, que es Dios. Y la justicia es hacer justicia en nuestro interior, eliminar nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el maestro? Trabajen en la muerte psicológica, trabajen en el nacimiento espiritual y ya no le demos tanta importancia a ese afán, esa ansiedad por las cosas físicas, porque de eso se encarga nuestro ser cuando nosotros estamos pues enfocados en lo que es el trabajo interior. Entonces son cositas para reflexionar. Por ahí Jonathan nos preguntaba también, entonces no hay que escuchar música. Bueno, Jonathan, y siempre lo decimos aquí en las conferencias, estas conferencias no tratan ni nunca van a coartar a nadie ni a decirle a nadie usted no debe hacer esto, usted no puede hacer aquello, usted no, nada que ver. Eso se trata es de conocerse a sí mismo. Aquí las herramientas son para que nosotros empecemos a autoobservarnos, a evaluarnos, a trabajar sobre nosotros mismos y entonces en base a ese propio trabajo interior ya cada quien va definiendo qué en su vida le sirve y qué no le sirve para avanzar espiritualmente. Entonces se pone a observar, por ejemplo, llega una persona con vicios. Pues esa persona recibe las herramientas y se pone a autoobservarse, a reflexionar, a hacerse consciente de lo que ese vicio le hace en sí, etcétera, etcétera, y define y decide, bueno, sí, tengo que eliminar eso de mi psicología. Entonces ahí lo trabaja. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con lo que es la música, con cualquier cosa que haya en el mundo físico? Llevarla al estudio,
a la observación, a la reflexión, ver si me sirve o si no, ver si alimenta defectos en mi psicología, por ejemplo, el tipo de música que yo escucho, que se manifiesta en mí cuando yo le escucho. Qué estados psicológicos, qué estados emocionales se me empiezan a alimentar cuando escucho esto, cuando escucho lo otro. Entonces ahí uno empieza a trabajar en sí mismo y uno ya va sabiendo qué saca y qué mantiene en su diario vivir. Entonces aquí ustedes no van a encontrar ningún manual de reglas ni de procedimientos. No sirve para nada. Lo que sirve es despertar la conciencia y seguir los dictámenes de la propia conciencia. ¿Okay? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, por aquí mientras tanto aparecieron otras preguntas. Por aquí dice Marce, o sea, la masonería es logia negra. Mi hijo desea ser masón, desea tener riquezas y riquezas materiales. Bueno, la masonería en su tiempo, como muchas otras escuelas que ahora mismo están caídas y manejadas ya directamente por magos negros aquí en el físico, la masonería en su tiempo fue una escuela de magia blanca en el mundo físico. Incluso internamente, la masonería sigue siendo internamente una escuela de magia blanca. Pero aquí en el físico, pues ya lamentablemente ha decaído, ya movida por manos oscuras. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Investigar internamente para que internamente nos muestren cuál es la realidad física de lo que es la masonería o de cualquier otra escuela a la que nosotros pertenezcamos, tenemos ese deber. Entonces, por ejemplo, otra persona que nos pregunte en torno a eso, pues nosotros le damos la herramienta, aprende a desdoblarte astralmente, aquí están las prácticas, pregunta internamente, pregúntale a tu ser qué va con esa escuela, qué va con esa enseñanza. Nosotros con este mismo conocimiento tenemos el deber de ir a investigar internamente. Padre mío, indícame si me sirve, si esto es puro, si realmente está bien enfocado, si por ahí. Entonces, todos debemos de hacer ese trabajo para que nos hagamos conscientes de dónde es que nos estamos metiendo o de dónde estamos metidos. Porque muchas personas llegan aquí de muchas escuelas y no saben realmente qué es lo que hay detrás de esas escuelas. Moisés Rodríguez dice, yo sí me siento reprimido al no tener confianza. Bueno, Moisés, pues ahí es importante trabajar ese yo reprimido, mirar sus detalles y también encontrar las causas de esa falta de confianza. Dice Marce, no, eso no era. Déjame ver. Dice Moisés, sí, necesito autorreflexionar. Pues así es. Marce dice, actualmente ni existe. Espera, que ahora se me fueron todos los comentarios. Me dan un segundito que perdí por aquí todos los comentarios, pero ya los recupero para leer ya los últimos y que finalicemos. Ver, actualmente ni existe, pero fueron para no dejar entrar cosas que me estaban consumiendo. Bueno, Moisés dice, me sentía por no participar en los grupos. No entendí mucho ese comentario, Moisés. Sad dice, ¿es buena la masturbación para las personas o nos daña? Bueno, Sad, hace pocas semanas hicimos una reflexión sobre la masturbación. Te recomiendo muchísimo que entres aquí a la página y que mires, que busques ahí ese estudio que hicimos hace unas cuantas semanas, un día domingo, sobre la masturbación, donde veíamos los diferentes detalles también de ese efecto psicológico y esos diferentes conceptos a veces buenos que se tienen en torno a la masturbación. Estábamos tratando de explorar en la realidad que hay detrás de esa práctica. Entonces, como hoy el estudio sobre la depresión, pues te recomiendo que la busques. En caso de que se te complique encontrarla, que no creo, pero por si acaso, por favor escríbenos, ya sea al Messenger o por el WhatsApp y con mucho gusto te enviamos el link. Marlon por aquí nos saluda desde República Dominicana. Irma Quintero dice, hace 25 años dejé de fumar. ¿Será que todavía tengo ese defecto? Muy interesante tu pregunta, Irma. Y la verdad es que mientras nosotros no hayamos trabajado hasta eliminar un defecto psicológico, ese defecto psicológico está vivo. Aunque en este momento se encuentre inactivo porque no le estás dando, digamos, que alimento directamente,
el defecto sigue ahí, no se ha eliminado. Si vas, por ejemplo, al mundo astral o al plano mental y buscas ese defecto, lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el defecto no esté vivo, se va a seguir alimentando de otras maneras muy sutiles. Incluso a veces se alimenta hasta por el rechazo. Entonces tú, por ejemplo, ya no fumas, pero de repente te fastidia que otros fumen o te fastidia muchísimo el olor del cigarro, no lo toleras, te genera cuando sientes ese olor un desagrado, muchísimas tensiones y empiezas a hablar o a criticar o a señalar. Y de todos esos modos se está alimentando de forma pasiva ese defecto. Entonces, cuando un defecto así se va alimentando pasivamente, llega un momento, encuentra una circunstancia y te vuelve a hacer caer. Por eso es que es tan importante que trabajemos hasta eliminar los defectos y que no simplemente los demos por muertos porque ya no los estamos alimentando. Marce nos dice, el desolamiento es mi próximo paso. Sé que es importantísimo y adelantaría mucho, lo sé. Pues así es, Marce. Y José Bolívar nos saluda a todos. Bueno, José, gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este estudio. Esperamos pues que nos acompañen en las distintas actividades que tenemos en la semana, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye bye.